mensaje de hoy lo vamos a encontrar en un versículo que se encuentra en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Una de las 15 cartas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia que estaba en Roma. Y Pablo allí escribe en el verso 16, después de una oración que él está haciendo, Romanos capítulo 1, verso 16. Lleva como título esa sección el poder del Evangelio. Le voy a pedir que se pongan en pie unos segundos para así todos lo vamos a leer este versículo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Diga conmigo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a leerlo una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor. Yo particularmente, Señor, me siento agradecido, Dios, bienaventurado, de que tú me tengas en este día, Señor. De que tú, Señor, me hayas llamado, Dios, para compartir tu palabra, el evangelio de vida, el evangelio de esperanza, el evangelio de Jesucristo, Señor. Te pido, Dios, que en esta hora tú me ayudes a proclamar tu palabra de una manera sencilla, clara, Señor, pero sobre todo que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti, Señor, ungida con autoridad para tu gloria, Señor, y que tu Santo Espíritu, Dios, que conoce la necesidad de tu pueblo, Señor, sea hablando, ministrando, Señor. Señor, gracias porque yo dependo totalmente de ti, Señor, de tu poder, de tu sabiduría, Señor. Bendice los corazones, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Recibe toda la gloria y la honra, Señor, y en el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estas palabras fueron inspiradas, escritas por el gran apóstol Pablo. Pero si usted no conoce la vida de quién era Pablo, no va a poder entender el por qué él dijo estas palabras. Y estas palabras van dirigidas a una iglesia que quizás los creyentes estaban teniendo sus luchas, sus dudas en cuanto a la eficacia del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
da testimonio personalmente de que ser predicador de la gracia, porque el Evangelio es gracia de Dios. El Evangelio no es una religión. Cristo no está buscando hombres y mujeres, y durante su ministerio no buscó gente que se convirtieran a una religión. Porque la religión no salva. Y no todas las religiones llevan al hombre a tener una relación personal con Dios. La Biblia establece que solamente el hombre puede tener una relación personal con Dios es a través de la vida de su Hijo amado Jesús, de Jesucristo. Y Pablo sabe, usa el término, porque no me avergüenzo. Usted sabe el significado de esa palabra, de avergonzarse. Es sentirse culpable, sentirse mal, sentir vergüenza por algo que usted sabe en conciencia que lo hizo malo. ¿Verdad? Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando nosotros meditamos, ¿verdad? Y volvemos para atrás en nuestro historial y reflexionamos en nuestra vida, muchas veces reflexionamos y cuando nos recordamos de ciertas cosas, nos sentimos avergonzados. Nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque hicimos cosas en nuestra ignorancia, apartado de Dios, que ahora usted se pone a mirar y evaluar a la luz de la palabra y dice, pero qué vergonzosa vida yo vivía. Y usted dice, wow, Señor, realmente lo que hice me siento avergonzado. Porque muchos de nosotros en nuestra vida pasada hicimos cosas que trajeron vergüenza a nuestra vida personal, pero también trajeron vergüenza a la familia, a alguien. Pero aquí Pablo no está, fíjese cómo Pablo se expresa, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora bien, en otras palabras, Pablo está admitiendo que había algo especial. Algo había ocurrido en la vida de él, el por qué él ahora no sentía vergüenza de ser un predicador de Cristo, de compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación. Y si usted no conoce quién era el apóstol Pablo, cuyo nombre antes de tener el encuentro con Jesús, camino a Damasco, su nombre era Saulo, pequeño. Y el libro de los Hechos, si usted quiere aprender sobre la historia de la iglesia, cómo nació la iglesia, qué practicó la iglesia del Señor, obviamente, está ahí. Obviamente la iglesia ha pasado unos años, han habido cambios drásticos, mucha gente ha tergiversado lo que es el evangelio primitivo, el evangelio que habla la Biblia, por muchas tradiciones de hombres. Pero déjeme contarle algo de este hombre que dice claramente que no se avergüenza del evangelio. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió mucho por causa del evangelio. Desde el capítulo 9
que relata su conversión, su encuentro con Cristo. Porque déjeme decirle que el apóstol Pablo, Saulo, tenía muchas cosas por las cuales él sentía vergüenza. Y una de las cosas que él sentía vergüenza era de su conducta antes de conocer a Cristo. Y usted se preguntará, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo este escritor que escribió 15 cartas sobre doctrina, que tuvo la revelación de parte de Dios y el ministerio de parte de Dios de ir a los gentiles, a usted y a mí, pueblo que no era escogido de Dios? El pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel. Aparte del pueblo de Israel, del pueblo judío, los demás eran gentiles. Nosotros somos gentiles, pero que estábamos en el plan de Dios. El plan de Dios establecido desde el principio, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Conocido el padre de la fe. Pero aquí nos dice el libro de los Hechos un poquito sobre algunas cosas que este apóstol Pablo, antes de tener su encuentro con el Señor, realmente eran cosas vergonzosas. ¿Por qué eran vergonzosas? No que éticamente, moralmente él vivía una vida correcta, ¿sabe? ¿Por qué? Era un hombre preparado en la ley de Dios, era maestro, educado bajo los pies de Gamaliel, un fariseo de buen testimonio, hombre preparado. Pero nos dice la palabra del Señor en el capítulo 8, verso 3. Allí relata que habían apedreado a Esteban. Y las personas que habían apedreado a Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue Esteban. Murió a causa del evangelio de Cristo. Y dice que Pablo, aquellas personas que apedrearon a Esteban, tiraban las ropas donde Saulo, el apóstol Pablo. Y nos dice el verso 3 que él asolaba la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? Era un lugar. ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia no es esto que está aquí. La iglesia es usted y yo. La iglesia son aquellos creyentes que toman la decisión de seguir a Cristo. Esa es la iglesia. Esta estructura física de cemento es el templo. Pero la iglesia son aquellas personas que han sido lavadas, redimidas por la sangre de Cristo. Aquellas personas que han puesto su fe en el sacrificio de Jesús. Por eso la palabra aquí el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es el único que tiene poder para que las personas sean perdonadas, para que las personas sean salvas, para que las personas vuelvan a tener una relación, una reconciliación con el Dios eterno, con el Dios poderoso. ¿Cuántos adoran al Señor? Quiere decir, mis amados hermanos, que el evangelio tiene un poder único.
el poder de la salvación. Y Pablo habla de esto con autoridad porque Pablo pudo experimentar la salvación y el perdón de los pecados. Pablo era muy religioso, pero Pablo se dedicaba en aquellos tiempos, acuérdese, ya aquí en el capítulo 8, Jesús había sido crucificado, había ascendido al cielo. Él le había dicho a los apóstoles: esperen aquí, que pronto van a recibir poder, un poder especial para poder compartir las buenas nuevas de salvación, para ser testigos de Él. Y ahí empieza a desarrollarse la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia. ¿Me está entendiendo? A través de los mensajes del apóstol Pedro, que dice que en su primer mensaje se convirtieron 4,000 personas. Cuando yo hablo de esto, hermano, digo, wow, 4,000 personas. Desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y aquel Pedro que no era una persona de mucho hablar, el Espíritu Santo lo capacita, porque ese es el poder del Evangelio. Capacitó a Pedro para poder compartir el Evangelio, y muchas vidas vinieron a los pies de Cristo, aceptando a Cristo como su Salvador. Pedro no predicaba una religión, Pedro no predicaba unos conceptos. Pedro había sido testigo ocular, Pedro había caminado con Jesús, y a pesar de su falla, que lo había negado, Dios lo había escogido desde aquel momento que él estaba pescando, que había tirado las redes y no había pescado nada. Y el Señor le dijo, el Señor Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche, aquí no hay nada que hacer. Pero Jesús dio la palabra, y cuando tiró y obedeció a Cristo, dice que todos conocemos la historia, que la red se llenó de peces. Y desde aquel momento el Señor Jesús le dijo a Pedro: de hoy en adelante serás, ¿qué? Pescador de hombres. Era una palabra profética sobre Pedro, sobre el ministerio de Pedro, que desde aquel momento en adelante había sido separado, sellado por parte de Dios para ese ministerio que iba a ejercer una vez que Cristo se fuera. Iba a ser la persona que iba a estar compartiendo, llevando el evangelio a los judíos. Cristo desciende. Han pasado unos años, la iglesia sigue creciendo. Los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los escribas, los saduceos, creían que ya habían matado a Cristo, que lo habían crucificado, y que ese movimiento que Cristo había empezado ya se iba a acabar porque Cristo estaba muerto. Lo que ellos nunca entendieron fue que Dios le iba a levantar de los muertos, y que eso era solamente el inicio de lo que nosotros hoy en día estamos viendo, porque Cristo dijo: este evangelio será predicado en toda la tierra. Y empieza a crecer la iglesia del Señor. Pero a la medida que empieza a crecer la iglesia del Señor, a la medida que empieza el evangelio a predicarse con poder, donde ocurrían milagros creativos, cosas que no habían visto antes, empiezan a verse, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Son las buenas nuevas de salvación, pero el evangelio, hay poder divino, poder del cielo, porque está respaldado por Dios. Aleluya. Pero aquí vemos en el capítulo 8 que mientras sucede todas estas cosas preciosas,
también se levanta una gran persecución. Y uno de los líderes principales de esta persecución era Saulo o Pablo, mas luego es el nombre de romano es Pablo. Y dice que asolaba la iglesia y entraba en casa, no para saludar a los creyentes, no para decirle Dios te bendiga, qué buen trabajo que está sanando a los enfermos, qué buen trabajo que está compartiendo las nuevas de salvación, que nos está explicando cómo se llega al cielo, sino dice la palabra que los asolaba, los arrastraba como si fueran perros, tanto a hombres y a mujeres, no hacía ninguna distinción. Mire qué violencia, qué persecución contra aquellos creyentes de aquel tiempo. Y dice que los entregaba en la cárcel. En otras palabras, Saulo se deleitaba en hacer esto porque creía que estaba agradando a Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Mire, cuando una persona tiene religión, pero no ha tenido una experiencia personal con Cristo. En su mentalidad, Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo creía que estaba defendiendo a Dios, que aquellos creyentes que decían que creían en la resurrección de Cristo, porque aquellos creyentes cuando empezaron a predicar, el mensaje de la predicación era: Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cristo es el Mesías. Cristo es el Salvador. El mensaje doctrinal teológico, el mensaje central era que Cristo era el Hijo de Dios y que Dios lo había levantado entre los muertos y que estaba vivo. Pero esto a Pablo le enfurecía. ¿Cuántas personas hoy en día usted no conoce que usted le habla del evangelio de Cristo? Porque el evangelio es Cristo, ¿sabe? El evangelio es Cristo, las buenas nuevas que Cristo vino al mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y cuando usted le habla a personas, usted le puede estar hablando de Dios. Interesante. Oh, yo creo en Dios, Dios. Pero cuando usted le presenta a Cristo Jesús, como que hay una resistencia, porque ellos no pueden hacer la conexión que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios trató con el hombre, pero que ahora Dios ve la necesidad del hombre y que Dios mismo se encarna en la persona de Jesús, y un misterio que nosotros no podemos entender a menos que no sea por la revelación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y usted le predica de Cristo, y usted le predica que Cristo, cuando estuvo en su vida, en sus 3 años de ministerio, el mensaje de Cristo fue un mensaje que invitaba a la gente a dejar la vida de pecado y recibirle a Él. Entonces muchas personas no pueden entender, se les hace difícil comprender el evangelio de Cristo. Y dicen: háblame de Dios, pero no me hable de Cristo. Pero yo no te puedo hablar de Dios sin hablarte de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, por más religioso que sea, puede entrar al reino de los cielos de otra manera. Cristo fue claro. Es a través y solamente a través de Él y por fe. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. En otras palabras, cuando usted cree en el sacrificio de Cristo, cuando usted le confiesa en su corazón, cuando usted se arrepiente de los pecados, usted puede ser salvo. Es muy sencillo el evangelio.
No es complicado. Este hombre asolaba a la iglesia, maltrataba a los cristianos que no se le llamaban cristianos en ese tiempo. Se le conocía como la gente del camino. Por muchos años a los cristianos, lo que nosotros llamamos cristianos, eran conocidos como la gente del camino. Más adelante, por allá por el capítulo 15, 16, en Antioquía, se le llama por primera vez cristianos. Y aquí está Pablo empeñado, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y lo que Pablo no entendía era que estaba peleando con Dios. Y cuando usted se empeña en pelear con Dios y hacer todo lo contrario a Dios, usted va a salir perdiendo, déjeme decir. Y un día menos pensado, cuando Pablo había hecho planes y dijo, hoy me voy a llevar unos cuantos, los voy a sacar de las casas, los voy a arrastrar, llevo cartas aquí firmadas con autoridad para que todos estos creyentes que se han esparcido, que son una amenaza, los vamos a agarrar y los voy a llevar a Jerusalén para que allí le hagan juicio y los metan preso. Y en esa agenda que él tenía, lo que Saulo no sabía era que Dios se le iba a presentar. Porque déjeme decirle algo, que tarde o temprano Dios va a tratar con nosotros. Que no importa lo mucho que tú huyas, ¿sabes? Que no importa qué tan lejos te vayas. Lo digo por experiencia. Dios me había hablado en Puerto Rico del ministerio pastoral y yo me vine para acá lo más tranquilo. Y acá me agarró. Y dije, sí, ¿tú te crees que tú te vas a escapar? Yo te llamé, pero yo tengo planes contigo. Y Dios empieza a tratar, y Dios hizo eso con Saulo. Y dice la palabra que en ese momento que Pablo iba, mire, almadito con otras personas para llevarse estos creyentes presos. Dice la palabra en el capítulo 9, relata la historia de su conversión, cómo Dios se le presenta. Y dice la palabra en el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Escuche. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y aquí es posible que digan tu nombre. Imagínese usted que usted está creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, que está sirviendo a Dios, y de momento escuche la voz que te llama José, María, Flor, Félix, Gertrudis. Así fue que nos pasó a nosotros. Cayó en tierra, ¿sabe? Porque cuando tú te enfrentas a Dios y cuando tú peleas y vas de espalda a Dios y Dios te empieza a hablar, hermano, tú tienes que caer en tierra. No hay nadie que Dios le hable y quede parado, porque la presencia de Dios es tan poderosa y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Que le dijo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Fíjese aquí no se le presentó otra persona. Por eso es que el evangelio se trata de Jesús. Aquí no se le presentó ninguno de los apóstoles. Aquella voz vino del cielo directamente de Jesús tratando con Saulo y lo llamó por el nombre. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué te estás resistiendo? ¿Qué está pasando contigo? Le dio una sacudida a Saulo y le dice: cosa dura es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, escuche, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, se quedó ciego, la luz del resplandor. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, si voy muy rápido me avisa. Tenemos una buena traductora ahí arriba, amén. A quien el Señor dijo en visión, mire, el Señor no falla: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué lindo. ¿Cuántos son Ananías aquí? ¿Cuántos Ananías hay aquí que el Señor habla y usted le dice: Señor, responde que yo voy? O usted le dice: güey, el Señor, eres tú. Porque mire, algunas veces el Señor nos habla y el Señor nos habla y nos habla y nosotros nos hacemos los sordos. Pero ese no fue el caso de Ananías. Ananías le dijo: Señor, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Quedó ciego. Aquella voz fue el momento de su encuentro con el Cristo de la gloria. Aquello que sucedió allí, él pudo entender que era Cristo el que le estaba hablando. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, el poder de Dios empieza a manifestar, hermano, y empieza a nosotros a producir un cambio. Y Saulo, empieza a experimentar el poder de Dios en su vida. Desde aquella luz que lo deja ciego, aquella voz que le habla directamente, le llama por su nombre. Desde aquel momento Saulo se da cuenta de que no se trata de una experiencia mística, de que no se trata de un sueño, de que no se trata de algo que le está pasando, sino que es algo, una realidad. Y es una realidad que cambia a la gente, ¿sabe? El evangelio cambia a la gente. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Si el evangelio no lo ha cambiado usted, hay algún problema por ahí. Porque una persona que recibe a Cristo tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en sus actitudes, cómo se conduce con los demás, cómo se conduce en la casa, cómo se conduce con las amistades, porque tiene la luz de Cristo y tiene que proyectar a Cristo en la vida en la vida de él. Usted no me puede decir que usted es un creyente transformado y usted no da testimonio en su casa. Que usted cuando le da coraje se convierte en una serpiente, se convierte en otra persona. Ay, yo no iba a predicar, pero mira, algunas veces el Señor nos trae. Porque hermanos,
Usted no puede decir, oh, yo amo a Dios y tengo una relación con Dios. Ay, papito lindo, yo te adoro. Y cuando usted sale de aquí y va a su casa y pasa un mal rato, se convierte en algo totalmente, se convierte en un ángel caído. Alaba lo que vive. Yo le dije a usted que usted cuando viene a esta iglesia no espere que yo lo voy a entretener con cuentos. Para cuentos usted se busca un buen libro y se lo lee. Aquí Dios empieza a tratar con nuestra vida y nos deja ver que tener a Cristo significa que usted tiene que caminar como Cristo anduvo, que usted tiene que aprender a refrenar su lengua, que usted tiene que pedirle a Cristo que mordee su carácter. Muchos de nosotros fuimos producto de una crianza, de unos modelos donde vimos padres que eran airosos y usted aprendió eso. Quizá usted dice, bueno, así me criaron, así que yo vengo de la familia y los Robles y los Pérez, qué sé yo, somos así. No se come ese cuento, ¿sabe? Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que déjese de invento y de estar justificándose. Usted lo que tiene que doblegar la carne. Usted lo que tiene que doblegar al yo. Usted lo que le tiene que decirle a Cristo, Cristo, ayúdame a crucificar este yo. Porque cuando el yo se manifiesta, vienen los celos. ¿Sabía? Cuando el yo se manifiesta, todo, usted se pone muy sensible. Y todo es una ofensa. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder de Dios incluía que en los momentos más difíciles el poder de Dios se iba a manifestar, ¿sabe? No solamente para salvación y perdón de nuestros pecados, pero que el poder del evangelio le iba a ayudar a él a proclamar la palabra de Dios en todos los lugares, y que el evangelio de Dios, cuando él iba a enfrentar situaciones adversas como las enfrentó él. Una persona que aquí vamos a ver, cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo comienza a predicar el evangelio, porque eso es lo que produce en nosotros una conversión. La conversión, el encuentro con Cristo nos debe llevar a nosotros a compartir el evangelio en toda criatura. Por eso usted tiene que estar muy consciente de que usted es un representante de Cristo a donde quiera que usted va. Que usted no puede decir, yo voy a la iglesia, soy un santo, pero cuando estoy afuera me convierto en un diablo. Usted es un instrumento de Dios y usted tiene que tener cuidado cada palabra que usted habla, con quien usted habla, siempre estar consciente de que usted es una hija y un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. Porque hay un mundo que nos está mirando y que quiere ver a Cristo. Y Pablo comienza a predicar el evangelio. Hay personas que nos llamamos cristianos, pero nos asustamos, no nos atrevemos, o muchas veces nos da vergüenza decir que somos creyentes. Nos cerramos la boca y no hablamos de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y eso equivale a tener vergüenza. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si usted está aquí conmigo todavía o ya usted se desconectó. Hay personas que cuando el pastor le empieza a hablar de estas cosas se desconectan, ¿sabe? Y dice, ay, ay, ay. Pues escúchelo, sabe que le conviene. No te dé vergüenza. Pablo decía, a mí no me da vergüenza. Lo que yo hacía antes me daba vergüenza. Pero ahora predicar de Cristo y que lo que Cristo puede hacer en una vida
Y lo que Cristo hizo en mí, que era un perseguidor de la iglesia, ahora me convirtió y me dijo que yo iba a ser un hombre llamado por Dios. Mire lo que le dice en el verso 15. Cuando Ananías está hablando con él y Ananías le dice: Señor, pero tú conoces, todo el mundo conoce a este hombre, un hombre terrible. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: tranquilo, Ananías, que ese tigre yo lo voy a domar. Acá en palabras acá dominicanas, puertorriqueñas, latinas. Eso no está en la Biblia. ¿Ves? Que le dijo que lo iba a domar, el tigre. No lo llamó tigre. Pero mire lo que le dice. El Señor le dijo: ve Ananías, ve, imponle las manos, ve, ora por él, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, papá, pobre Saulo, tú me estás persiguiendo, tú estás persiguiendo a mis hijos. Yo te voy a enseñar ahora, porque te voy a escoger como instrumento mío, y tú vas a poder experimentar cuánto vas a sufrir por mi nombre. Y él empieza a predicar. Y allá lo están buscando para matar y lo tienen que bajar por una canasta, porque lo querían apedrear. Después va a un lugar y allá está una muchacha con un espíritu de adivinación, y él discierne, porque el evangelio es poder de Dios para discernir los espíritus, ¿sabe? Cuando usted está lleno del poder de Dios, usted discierne las manifestaciones diabólicas. Y usted tiene el poder para reprenderle en el nombre de Jesús. Y a Pablo fue una muchacha, dice la palabra, que tenía, mire que, y decía: ahí vienen los hijos de Dios Altísimo. Y las palabras se oían bonitas, pero Pablo discernió de parte de Dios: esto no viene de ella. Esto viene de parte del enemigo para confundir a la gente, para creer, como ella lo estaba diciendo, que venía de parte de Dios. Pero ella practicaba, estaba en unas costumbres donde vendían platos para la diosa Diana, donde había idolatría. Y Pablo la discierne, ese espíritu en ella, y la reprende en el nombre de Jesús. Y dice que quedó aquella muchacha en libertad de aquel demonio que tenía de adivinación y todo esto. Y se le buscó tremendo problema a Pablo, porque los dueños de aquel negocio se enfurecieron y dijo: esta hora ya no va a practicar, ya no va a hacer esto, y este hombre con su evangelio y de Cristo me ha echado mi negocio a perder. Y dice que, bueno, Pablo fue preso. Así que mire todas las cosas que Pablo experimentó. Pablo decía: yo llevo en mi cuerpo todas las prisiones de Cristo. Sufrió por el evangelio, pero en ningún momento el apóstol Pablo dijo: ay, yo me arrepiento de haber conocido a Cristo. Ay, yo me avergüenzo. Cada lugar que Pablo iba, cada momento que él tenía la oportunidad de compartir el evangelio, lo compartía. Ahora yo te pregunto a ti: ¿compartes tú el evangelio? ¿Compartes tú las nuevas buenas de salvación? ¿Compartes tú con otros lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Compartes tú con otros y le das a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y le dices: mira, hay esperanza para ti, puedes encontrar salvación para ti? ¿O tú te pones a reírle los cuentos bobos? Diga gloria a Dios, o diga aleluya, o diga ouch.
o te vas al mismo nivel y aplaude y te ríe a los chistes, vamos a llamarle bobo, y a las historietas que muchas veces ofenden. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cada momento que Dios te da en la vida, tú lo debes usar para compartir el Evangelio. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, un joven llamado al ministerio para cuidar de un rebaño, cuidar de una iglesia, le dice: Timoteo, quiero que prediques a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando tú estás en el Evangelio, no es un día en particular, es todo momento. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo? Y le dice: mira, Timoteo, te urge que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que exhorte, que enseñe. ¿Por qué? Porque Pablo podía entender el valor de una vida, que la salvación, esa vida estaba en juego. Si hay personas que ya tienen la última oportunidad que Dios le está dando para que reciban el mensaje, para que se arrepientan a Él. Y si usted no se deja usar por el Señor, esa persona se puede perder y irse al infierno, porque una vida para Dios es algo de mucho valor. Por eso cuando aquel hijo pródigo viene arrepentido, él dice el padre: porque pensaba que mi hijo estaba muerto, pero está vivo. Porque Jesús dijo: porque hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que 99 justos. Porque aquella oveja perdida que dice el Señor, que fue y se apartó. Y dice la palabra que el pastor dejó las 99 para ir en busca de aquella, en representación. Aquella oveja perdida es tú y yo, estábamos perdidos. ¿Me está entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Y Dios sigue buscando ovejas para su rebaño. Pero Dios necesita gente como usted, que se paren en la brecha, que se pongan sus pantalones en su sitio de compromiso con el Señor, que no se avergüencen. Cuando hay un servicio de evangelismo aquí en la iglesia, hermano y hermana, usted debe respaldar los servicios de la iglesia afuera. No se quede viendo televisión. Venga y respalde y evangelice. No vaya a decir: que la iglesia evangelice. Si usted piensa así, usted todavía no ha entendido el evangelio. Siempre hay un remanente. Pero mire, déjeme decirle, escuche bien. El viernes hicimos un servicio afuera. Me alegré mucho. Pero por otra parte observé que las que estaban subiendo los parlantes para arriba, ¿sabe quiénes eran? Usted no era. Eran las mujeres. Y no estoy hablando de jovencitas, robustas, cargando los parlantes para afuera, porque entendían que había que darle ese servicio afuera, porque entendían que las vidas de esta comunidad valen y que nosotros estamos llamados a compartir el evangelio y no quedarnos en cuatro paredes aquí lo más tranquilitos, recibiendo comida y poniéndonos gorditos espiritualmente. Usted, la comida que Dios le da, la bendición que Dios le da, usted tiene que compartirla. Un amén hay por ahí. Los demás dijeron gloria. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo lo quiero decir.
No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. El poder que necesita esta humanidad, el hombre, para que su corazón sea transformado, cambiado, necesita escuchar el poder del evangelio que cambia, que Cristo solamente cambia. Mire lo que le dice el apóstol Pablo, y estoy terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Gareth. Capítulo 1, segunda de Timoteo, verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Parece que Timoteo estaba pasando por unos momentos, ¿ves? Porque nosotros los creyentes no todo el tiempo estamos allá arriba. Es una realidad, ¿sabes? No siempre estamos en el fuego allá. No, hay momentos que también nos atribulamos, nos entristecemos y todas esas cosas. Y Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tú tienes el fuego del don de Dios. Porque no nos ha dado Dios, escucha, espíritu de cobardía, refiriéndose al Espíritu Santo, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Mira, aquí podemos quedarnos toda la tarde en estas tres cosas. El poder de Dios, amor. Diga conmigo amor. Nosotros decimos amor, pero no tenemos ni la mínima idea lo que es el amor. Yo te amo, pero no te soporto. Yo te amo, pero no te puedo dar un abrazo. Usted no ama nada. No se deje engañar. La palabra dice que el amor es sufrido. La palabra dice que el que ama tiene que perdonar 70 veces 7. Alábalo. Alábalo. Yo lo amo en el amor del Señor, pero que me deje quieta, que me deje quieto. Cuando tú amas, tú perdonas. Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces? Yo tengo que perdonar más que 7 veces. Él se creía que estaba diciendo el máximo. Y el Señor le dijo: mira, Pedrito, todavía tú no has entendido. Son 70 veces 7. Oh, pero Jesucristo, quiere decir que si mañana mi hermano me ofende y al otro día se le olvida, porque hay hermanos que se le olvida cuando ofenden. Hay creyentes que se nos olvida y ofendemos y abrimos la boca y ofendemos. Entonces diciendo: bueno, como la Biblia dice que son 70 veces 7, yo lo voy a seguir ofendiendo. Tampoco sea así, hombre. Arrepiéntase. Pero en todo caso, si tú te sientes que te han ofendido, ¿sabes lo que dice la palabra del Señor? Ve y háblale a tu hermana. Ve y háblale a tu hermano y dice: hermana, vamos a arreglar esto. Porque el Señor nos llama a paz, a reconciliación. La familia del Señor está llamada a perdonarse. Usted está llamado a perdonar a su hermano de fe, pero también a su familia. Hay gente que vive en Colombia le dicen un chicharrón. Y no un chicharrón que usted se come por ahí. Un problemón. Me salió lo de colombiano. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien lo que el Señor le está. Hay gente por aquí que tiene unos chicharrones, ¿sabe? Con la familia. No se hablan. Eso está muy feo, usted sabe.
Eso está muy feo. Oh, pero me ofendieron. Pues perdónele. Usted tiene que perdonar. Ah, que me dijeron una mentira. Me levantaron un falso. Pues perdónele. Tiene que perdonar. No hay otra opción. Diga conmigo, no hay otra opción. No hay otra opción. Hay que perdonar. Esa es la ley de Cristo. Ya termino. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Escuche bien, y esta es clave. Mire lo que le dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de Cristo, del Evangelio. Ni de mí, está hablando Pablo, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay aflicciones. Y Pablo le está diciendo, da testimonio de Cristo, pero también de mí, que aunque estoy preso, soy un siervo del Señor. No te avergüences y participa de las aflicciones, de todo lo que trae el servir a Cristo, rechazo, burlas. Participa de ello. Dice, ¿por qué? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dios no te llamó porque tú eres linda o linda, porque eres buena gente. Dios te llamó porque tú eres un pecador, yo soy un pecador. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra de Dios es estable. Póngase en pie. Póngase en pie. Y estírese. Estírese ahí. Estire sus brazos. ¿Qué usted va a hacer de ahora en adelante? De todo lo que hablé, ¿qué usted retuvo en esta mañana? Uno, que el Evangelio vale la pena. Que no se trata de religión, que se trata de un poder especial. Poder de Dios. Y que ese poder nos transforma a nosotros desde el interior hacia afuera. Que ese poder es sanador a nuestras emociones. Y que ese poder es un regalo de Dios para ti y para mí. Y que nosotros debemos ser movidos a compartir con otros. Que tenemos que procurar avivar y mantener el fuego de Dios en nuestra vida. Que esto no se trata de cómo yo me siento. Esto se trata de que tú sepas de dónde Dios te sacó, de lo que Dios hizo por ti, de cómo Dios tuvo misericordia de ti, cómo te lavó por su sangre, cómo te perdonó, y que Dios sigue obrando en los corazones y que hay vidas que necesitan de ese poder. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tienes a Jesús en tu corazón? ¿Estás segura de tu salvación? ¿Te sientes perdonada, perdonado? Si no te sientes perdonado, perdonado por Cristo, hoy es el día que tú puedes decir: Señor, yo te quiero recibir. Yo no me voy a avergonzar de ti, Jesús, de que tú seas mi Señor.
Porque tú no te avergonzaste de ir a la cruz. Castigo más trágico. Él tomó la decisión y dijo: voy a la cruz. No porque los judíos me vayan a crucificar, porque yo doy mi vida y la pongo por ti. Y en esta mañana yo te invito que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, que tú levantes tu mano y digas: Señor, yo no me quiero avergonzar de ti. Tú no te avergonzaste, Señor, yo tampoco quiero avergonzarme de ti. La palabra dice: hoy es el día de salvación. Si yo toco la puerta de tu corazón, el Señor siempre está tocando. Pero tú tienes en tus manos tienes el libre albedrío de decidir: Señor, yo quiero abrir la puerta de mi corazón. Yo quiero, Señor, recibirte en mi vida. Yo quiero recibir vida eterna, porque tu palabra dice que solamente a través de ti, por fe. Cierra tus ojos. Los que están escuchando allá por las redes sociales, también el llamado es para ustedes. Amén. Cristo te está llamando. Quizás tú estabas por ahí buscando algo en YouTube, encontraste este mensaje, y es que Cristo te está hablando. Ven a los pies de Cristo. Él te está esperando. Él quiere darte vida nueva. Él quiere que también tú recibas de ese poder. Y que tú puedas decir como Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que ella no regresa vacía, Señor. Te pido, Padre, que en esta hora sea tu Santo Espíritu redarguyendo corazones. Que tu Espíritu Santo empiece a revelar, Señor, la verdad de Cristo. La necesidad que hay en el corazón, Señor, de recibirte. Que en esta hora aquí, si hubiera alguna vida, Señor, que no ha dado el paso de fe, Señor, de recibirte en sus corazones como su único y exclusivo Salvador, que hoy sea el día, Señor. Ayúdanos, Dios, también a poder abrazar la fe y el compromiso, Señor, de ser testigos, proclamadores, Señor, de tu Evangelio. Gracias, Padre, porque lo que tú nos diste no fue religión, sino nos diste, Señor, el don especial. Te damos gracias. Yo te pido, Padre, que tú sigas avivando el fuego en cada uno de mis hermanos. Padre, que podamos seguir juntos como iglesia caminando, Señor, sabiendo, Señor, que nuestro trabajo aquí no es en vano, que nuestro trabajo, Señor, es de bendición, Señor, y que nosotros somos sembradores de tu palabra. El día que nos presentemos ante tu presencia, Señor, tú nos puedas decir: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi salvación. Si hubiera aquí alguien, Señor, que está pidiendo perdón en esta hora, que está confesando sus pecados y que te está diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Señor, te quiero recibir en mi corazón. Yo te pido que tú perdones todos sus pecados, que tú le hagas una nueva criatura y que tú deposites tu Santo Espíritu en ellos, Señor, para la gloria de tu nombre. Aquellos que están pidiendo perdón, Señor, aquellos que tú les hablaste, que tienen que buscar la reconciliación, el perdón, Señor,
Ayúdales a perdonar. Ayúdales, Dios, a que haya paz en sus corazones, que haya reconciliación. Todo esto te lo imploramos en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya.